¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Hablando de ciencia, ustedes habrán oído alguna vez la expresión de que muchos proyectos científicos se enfocan en cosas que parecen absurdas o inútiles, como estudiar la pata de la mosca. Bueno, el 2 de octubre, que curiosamente fue el día de mi cumpleaños, se anunció en la revista Nature un avance extraordinario que consiste en el mapa detallado de todas las neuronas y todas las conexiones entre las neuronas del cerebro de la mosca de la fruta. Y yo sé que dicho así suena un poco ridículo, pero bueno, ustedes saben que la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, esas mosquitas que revolotean en las frutas, especialmente los plátanos, yo no sé por qué les gustan mucho, es uno de los modelos biológicos más usados por los científicos. Les encanta usar a Drosophila como modelo, porque es un organismo que tiene muchas similaridades con el resto de los animales, aunque parezca estar muy lejano de los mamíferos y del ser humano, pero a la vez es suficientemente simple y suficientemente pequeño y fácil de manejar. Se reproduce muy rápido, etcétera, como para estudiarlo. Gracias a Drosophila, por ejemplo, hemos estudiado las bases de la genética, muchos aspectos de la neurobiología, etcétera. Y bueno, lo que se logró mediante un equipo internacional muy grande de muchas personas que se denomina Flywire. Flywire es una palabra que wire viene de cable, ¿no? Y fly es mosca, entonces es como el cableado de la mosca. Lo que lograron fue hacer lo que los expertos llaman el conectoma del cerebro de la mosca de la fruta, es decir, el mapa de todas las conexiones, de todas las neuronas de ese cerebro. Lo comparan y la palabra conectoma pues nos remite a la palabra genoma, porque ustedes recordarán que en los años 90 se hizo un mega proyecto internacional que se llamó el Proyecto del Genoma Humano y que se presentó en el año 2000 el mapa de todos los genes del ser humano, de un ser humano. Y aunque se fue terminando porque quedaron algunos rinconcitos hasta 2003. Bueno, este mapa del genoma humano que nos daba toda la información genética contenida en los 23 cromosomas del ser humano, fue un avance tremendo, aunque las promesas que se hicieron de que con eso se iban a acabar las enfermedades, pues resultaron no ser ciertas porque nunca lo fueron, pero sí, es decir, no basta con saber lo que dice toda la información del genoma humano, sino hay que saber qué significa. Lo mismo ocurre con el conectoma, o sea, no quiere decir que ya entendemos exactamente cómo la mosca de la fruta realiza todas sus complejas funciones, desde caminar, volar, esquivar objetos. Son muy difíciles de matar esas mosquitas, buscar alimento, detectar olores, emitir señales para atraer a las hembras, los machos, etcétera, y reproducirse. Todos esos comportamientos extremadamente complejos, cómo ven, cómo huelen, etcétera, no sabemos exactamente cómo se realizan, pero teniendo el conectoma completo, ya podemos empezar a investigarlo con mucho más detalle y con mucha más precisión. El cerebro de la mosca Drosophila contiene 40,000 neuronas, y estas 40,000 neuronas, aproximadamente, ¿no? Más de 40,000. Y están conectadas por 50 millones de conexiones que se llaman sinapsis, ¿no? Cada neurona está conectada entre 10 a 100 otras neuronas. Y la manera como hicieron este desarrollo, este proyecto, fue extremadamente complejo. Déjenme nada más decirles que, como comparación, el cerebro humano, porque después de tener el conectoma completo del cerebro de la mosca de la fruta, vamos a querer tener el de, pues por ejemplo, algún organismo más complejo, después llegar a un mamífero como el ratón, y tarde o temprano llegar al cerebro humano. Los expertos calculan que en unos 30 años podremos tener quizá el conectoma completo del cerebro humano, porque fíjense nada más, el cerebro humano tiene 80,000 millones de neuronas y están conectadas entre sí por 100,000
millones de billones de conexiones. Es decir, es increíblemente mucho más complicado. Pero no importa. El desarrollo del que estamos comentando, el cerebro de Drosophila, es un avance tremendo porque es algo que nunca se había podido lograr. Se había logrado descifrar el conectoma de algún gusano pequeñito del que ya hablamos aquí, por cierto, respecto a los premios Nobel, que se llama Xenorhabditis elegans, que es un mosquito así. Un gusanito así chiquito. Las mosquitas de la fruta, ustedes saben lo chiquitas que son. Imagínense la cabecita y luego el cerebrito. Es del tamaño de una semilla de amapola, dicen los expertos. Yo no conozco mucho las semillas de amapola. Lo que hicieron fue obtener ese cerebro. Bueno, este trabajo lo hicieron científicos previamente en 2018. Un cerebro de una mosca hembra, rebanarlo en un número enorme de micro rebanadas con una como rebanadora de queso que se llama microtomo, pero extremadamente avanzado. Y después a cada una de las micro nano rebanaditas sacarle una fotografía con microscopio electrónico de transmisión para ver exactamente lo que se revelaba ahí, las formas de todas las neuronas y de los cables que salen de ellos, que son las dendritas y los axones, y luego ver cómo se conectaban. Y después, utilizando algoritmos de computadora con inteligencia artificial muy avanzada, por un lado, reunieron todas esas rebanaditas para formar una imagen tridimensional del cerebro de la mosca, un poco, o más bien exactamente igual que se hace con las tomografías computarizadas, en que se sacan rebanadas virtuales, pero en esta ocasión el método es diferente, porque se utilizaron rebanadas físicas con microscopio electrónico. Luego la computadora reconstruye esa imagen tridimensional y después, utilizando un método complejísimo, primero, en una primera fase automático, se detectaron todas las neuronas y se trataron de detectar todas las conexiones entre ellas. Después, en una segunda fase, se tuvieron que usar seres humanos. Les llaman ellos correctores de pruebas, como si fuera revisar las pruebas de un libro, que fueron analizando cada neurona, qué conexión tenía, utilizando expertos humanos en biología de las moscas, del cerebro de las moscas, y después lo ampliaron todavía más con un proyecto de lo que se llama ciencia ciudadana. Abrieron una convocatoria a cualquier ciudadano del mundo para que se metieran a un sitio web, se entrenaran en un programa pues bastante detallado para conocer cómo funciona el cerebro de la mosca, cómo son las neuronas, cómo son las conexiones, poder hacer ensayos con imágenes, aprender a reconocer las neuronas. Y entonces ya que estaban capacitados y ya que habían pasado una serie de controles de calidad, se les abría la base de datos de las imágenes y se les pedía que revisaran cada neurona con cuántas se estaba conectando y de qué manera. Y haciéndolo así, lograron, con un equipo verdaderamente enorme de personas, tener este mapa detalladísimo y con corrección de pruebas, ¿no? Es decir, revisado una y otra vez para que contuviera el menor número de errores posible. Una vez que quedó este mapa, también se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para clasificar las neuronas en tipos de neuronas. Incluso se descubrieron algunos tipos de neuronas que no se conocían, porque, como les decía, no basta tener el mapa. Es como tener el mapa de una ciudad, pero que no diga dónde hay un monumento, dónde hay un parque, dónde hay un hotel, dónde hay un restaurante, sino que nada más estén las calles y las cuadras ahí en blanco, sin etiquetas. Para etiquetar las neuronas y saber qué circuitos neuronales se forman entre ellas, lo que hicieron fue clasificarlas por el número de conexiones que tienen, y encontraron varias clases muy claras de neuronas, y pueden hacer hipótesis si son neuronas que están conectadas a algún sitio del cerebro de la mosca que ya se sabe que tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento o con detectar alimentos o con el apareamiento, el comportamiento de reproducción.
el circuito de neuronas que se conectaban con aquellas neuronas que ya se conocía su función, se supone, se hace la hipótesis de que participan en un circuito relacionado con esas funciones. Entonces se tiene el mapa de las neuronas del cerebro de la mosca ya etiquetado con muy buenas suposiciones de la función que pueden cumplir los diferentes circuitos. Y no solo eso, son 2 artículos los que se presentaron en Nature, los 2 artículos principales, el de la construcción del mapa y el del etiquetado. Y después, en ese mismo número de la revista Nature, que es una de las 2 revistas más importantes de ciencia en el mundo, se publican otros 7 artículos que aplican el mapa, el conectoma de la mosca de la fruta, para estudiar aspectos particulares. Por ejemplo, un grupo identificó el circuito que hace que la mosca deje de caminar, ¿no? Por decir algo. Otro tiene que ver con comportamiento de reproducción, otro tiene que tener que ver con algunas otras funciones, pero como estos datos ya se tenían desde hace 1 o 2 años en forma todavía no completa, pero se estaba completando y se hicieron públicos, las comenzaron a utilizar otros científicos y entonces ahora ya no solo se publica el mapa completo, sino varias de sus posibles aplicaciones, pero son aplicaciones apenas iniciales. La verdad es que este mapa va a revolucionar absolutamente los estudios sobre el sistema nervioso y la función neural, digamos, de la mosca de la fruta. Y además abre la puerta a que esta experiencia que se tuvo, estos nuevos modelos de computadora, formas de trabajo, etcétera, porque esto involucró un enorme esfuerzo no solo humano, sino de generar herramientas computacionales y de inteligencia artificial, se van a poder empezar a aplicar a otros organismos hasta finalmente llegar quizá al cerebro humano. Y esto va a permitir conectar el comportamiento y el funcionamiento de los cerebros de los animales con su estructura microscópica a nivel celular. A lo mejor algún día vamos a poder saber exactamente qué neuronas son las que tienen que ver con algún tipo de depresión o con el comportamiento suicida o con el gusto por coleccionar timbres. Entonces se abre verdaderamente una posible revolución en el estudio de las neurociencias. Yo me imagino que este trabajo podría algún día ser catalogado como merecedor de un premio Nobel, aunque a la vez es difícil porque el premio Nobel no se puede otorgar a más de 3 personas a la vez, y el consorcio Flywire que realizó todo este trabajo pues son cientos de personas, entonces habrá que ver. Pero había quedado opacado este descubrimiento por la Semana Nobel, y yo no quería dejar de mencionarlo. Verdaderamente estamos viviendo épocas espectaculares con estos descubrimientos que aplican tecnología de inteligencia artificial, tecnología de microscopía, trabajo humano, trabajo de redes, porque este trabajo comunitario de ciencia ciudadana se hizo gracias a las redes, a internet y a las computadoras, así que está cambiando la forma de hacer ciencia en muchas áreas. Ojalá que les haya interesado. Soy Martín Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y soy su agendista de ciencia.